Bueno, buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa, en la casa del Señor, y poder congregarnos libremente, escuchar la palabra de Dios, abrir nuestras Biblias, cantarle. Y bueno, creo que debería ser gozo suficiente para nosotros, para venir con la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios. Amén. Congregarnos un día más y bueno, esperar qué es lo que tiene el Señor para nosotros en este tiempo. Así que como siempre, y muy importante, vamos a poner la predicación de la palabra de Dios en manos del Señor, y aunque ya oramos en algunas ocasiones, vamos a tomar otro tiempo. Creo que es importante recordar la importancia y la exposición de la palabra de Dios, y que sea Dios hablando en nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, gracias por el tiempo que nos das en esta mañana de venir aquí, reunirnos en este lugar, aunque sabemos claramente que la iglesia no son 4 paredes. Gracias porque nos das un lugar donde se reúne tu iglesia. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Nosotros, Señor, somos malos, carentes de sabiduría, siempre necesitados, pero ahora, Señor, que hemos escuchado el mensaje de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por medio de la obra que has hecho en nosotros, tenemos la oportunidad de conformarnos a tu imagen, de que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta, nuestros pensamientos, todo lo que somos, Señor, pueda ser encaminado de manera correcta. Pero eso será imposible si no lo hacemos a través del medio que has establecido, que es tu palabra, y la obediencia a ella. Por eso te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo, en primer lugar, me ayude a mí a predicar tu palabra con denuedo, que quites de mí, Señor, cualquier cosa que pueda ser un estorbo para la predicación de tu palabra, Señor, pero también que disponga los corazones de las personas que están hoy acá para escuchar el mensaje, y que tú hables a sus vidas, que no endurezcamos el corazón, como dicen Hebreos, sino que, Señor, al llamado del Espíritu Santo podamos responder con humildad y mansedumbre. También te pido para que tomes el control de todo lo que estamos haciendo hoy, los maestros enseñando en la escuela dominical, para que los niños sean instruidos a la luz de tu palabra, Señor, y que seas tú hablando sus vidas en un tiempo como el de hoy, que hay tanta necesidad. Por lo tanto, dejamos todas las cosas en tus manos, y las predicaciones que se hacen alrededor del mundo hoy, Señor, predicando la sana doctrina. Ata las fuerzas de las tinieblas y ayúdanos a nosotros en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios en la carta o la epístola de Santiago. Vamos a estar ahí en Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. Y algún hermano que le pueda ayudar ahí a Omar a buscar en la Biblia a Santiago, por favor. Don Carlos, ayúdenme ahí. Eso. Omar, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es una bendición, de verdad, que esté aquí. Seres humanos imperfectos, pero tratados con amor y salvación por el que sí es perfecto, es el Señor Jesucristo. Esperamos que hoy se pueda recibir mucho del camino. Ahí vamos a estar en Santiago. Vamos a estar en el capítulo número 1, y como les dije, vamos a estar en una serie de el libro de Santiago, una fe en práctica. Y vamos a estar hablando de la importancia de que el creyente no solamente con la mente viva el cristianismo, sino también con un estilo de vida que sea notorio. La enseñanza del día de hoy se va a basar en el versículo 9 hasta el versículo 11. Ya estuvimos viendo en el sermón pasado, ¿verdad? 3 virtudes necesarias para las pruebas. Hablamos del gozo, hablamos también de la paciencia, pero hablamos también de la necesidad de sabiduría, y esto yo creo que se extiende en toda la carta. El creyente necesita estas 3 virtudes, y en este caso, en versículos 9, 10 y 11 tampoco son la excepción de 3 virtudes importantes para poder superar las pruebas. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos de 9 al 11. Dice la palabra del Señor: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Cuando nosotros empezamos a avanzar en la epístola de Santiago,
notamos cambios de tema de manera muy repentina. Como lo habíamos visto en la vez pasada, yo llamé por lo mismo a esta epístola de Santiago los proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vemos a Santiago hablando de un tema y repentinamente cambia de tema, ¿verdad? Y creo que fue incluso muy difícil para muchos que estudiaron la carta encontrar un bosquejo, ¿verdad? Muy sistemático y ordenado de la carta por los diferentes cambios que él hace. Pero vemos muy claramente a Santiago abordando los temas de mayor interés y de mayor necesidad para los judíos creyentes de su tiempo. Santiago dice, esto es lo que los creyentes necesitan, este es mi tema a abordar en la epístola, esta es la necesidad que veo, esta es la dirección que necesitan, hacia aquí es donde deben caminar. Creo que es importante abordar este tema, así que veo a Santiago agregando puntos específicos, hablando de temas específicos. ¿Para qué? Como vemos ahí en la serie de esta enseñanza, para que ellos vivan una fe práctica y no solamente una fe racional, ¿verdad? Y esto es importante. Su situación, la situación de estos judíos cristianos, recordemos, el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, es sepultado, resucita, se aparece a sus discípulos, y el primer grupo de creyentes son judíos. Los primeros que se convierten son judíos, ¿verdad? Vemos después ya en Hechos capítulo 10 donde se hace la inclusión de los gentiles y entonces es una sorpresa para ellos. Entonces, lo primero, o el primer grupo con el que se está tratando es con un grupo de judíos que han creído que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, y evidentemente su situación no era sencilla. La carta fue escrita alrededor del 44 al 49 después de Cristo. Habían pasado apenas unos años de que el Señor Jesucristo resucitó y de que ascendió al cielo y deja a sus discípulos encargados de la gran comisión de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿por qué situamos a Santiago en este tiempo? No hay mención de lo que sucedió en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, ¿verdad? No vemos mención de esto, no habla acerca de los gentiles y por lo tanto entonces vemos que esta es una de las cartas incluso acomodadas en las primeras cartas escritas para creyentes en el Señor Jesucristo. Así que es importante que entendamos esto, ¿verdad? Alguna situación a estos creyentes judíos, ¿verdad? Algunos sitúan, a estos creyentes judíos como perseguidos. Algunos decían que Santiago escribió la carta porque el Imperio Romano estaba persiguiendo a los creyentes judíos. Pero si ponemos esta carta en contexto, 44-49, la persecución de Nerón, del Imperio Romano, para los creyentes viene hasta el 64. Entonces no los podemos acomodar aquí. Entonces, ¿por qué Santiago habla de distintas pruebas para los judíos de su tiempo? Recordemos que para muchos de ellos, muchos de los judíos religiosos de su tiempo, también amadores de Dios, ¿verdad? E incluso algunos creyendo que amaban más a Dios, ¿verdad? Haciendo cosas incorrectas como fue con Pablo, ¿verdad? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a despreciar a muchos de estos judíos. Muchos de estos, ¿verdad? Creyentes judíos se vuelven al Señor Jesucristo y ¿qué hace su familia? Los deshereda, los expulsa, los repudia y hay una gran presión social y religiosa que estos creyentes experimentan. Y esto es importante porque entonces podemos entender qué es lo que estaba pasando con estos creyentes y el por qué Santiago les está escribiendo. Entonces, ubicar la epístola en el tiempo correcto y teniendo claros estos puntos, podemos determinar por el contexto histórico cuáles eran las circunstancias reales a las que se enfrentaban los creyentes a los cuales escribe Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén. Como dije, no era la persecución romana organizada la que les aquejaba, sino más bien una persecución social y religiosa por parte de los de su propia nación. Y aunque Santiago escribe, vimos en el primer sermón a los de la diáspora, refiriéndose a los judíos que estaban esparcidos por muchos lugares, no solamente en Jerusalén, sino en Asia Menor, Asia Mayor, Mesopotamia, Bitinia, entre otros lugares. Sabemos que también habían ciertas sinagogas y por lo tanto estos creyentes también eran perseguidos, como lo vemos también con el ministerio de Pablo, perseguido, ¿verdad? Golpeado, apedreado por su fe en el Señor Jesucristo. Entonces imagínense a la presión que se enfrentaban estos judíos, era evidente, los maltratos y la lucha constante por su fe en el Señor Jesús. Ahora, aunque algunos creyentes perdieron sus bienes y se expusieron a la exclusión social por su fe en Jesús, no tenemos una reacción muy marcada de que por esto muchos habían quedado siendo pobres dentro de este grupo de judíos creyentes, pero sí es claro que hubo un sentir muy especial en los inicios de la iglesia primitiva. Vayamos ahí a Hechos un momento y vamos a estar en algunos versículos de la palabra de Dios.
Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, y vamos a ver cuál era la actitud y el comportamiento de los primeros creyentes, y recordemos, creyentes judíos, ¿ok? Vemos que muchos de ellos se despojaron de manera voluntaria de sus bienes. ¿Para qué? Para que fueran repartidos entre los pobres y no hubiera ninguno con necesidad. Vea qué bonito este pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Dice, todos los que habían creído, dice la palabra de Dios, estaban juntos. ¿Cómo estaban los creyentes? Juntos. Qué lindo, los creyentes juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué hacían? Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían al pastor para que se hiciera más rico, comprara su jet privado y tuviera su casa de lujo. No. ¿Qué hacían? Los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eran creyentes preocupados por el prójimo, no preocupados por sí mismos. Alguno podría haber dicho, ¿cómo voy a vender yo mi casa para darle comer a esa persona? No era la actitud. Más bien dijeron, me pongo en el lugar de esa persona. Si yo estuviera en el lugar de esa persona estuviera sufriendo, o yo estuviera sufriendo lo que esa persona está sufriendo, me gustaría que alguien me pudiera extender una mano. Por lo tanto, lo que es mío no es mío, es del Señor, así que es de todos. Qué bueno ese estilo de pensamiento de los cristianos. Dice el versículo 46, y perseverando. La palabra perseverancia quiere decir que estaban constantes a pesar de las dificultades, unánimes cada día en el templo. Como los creyentes deben perseverar unánimes cada día en la iglesia del Señor, aquí en este lugar donde nos reunimos, partiendo el pan en las casas. Podríamos hablar de seguro la cena del Señor, o tal vez también podríamos hablar de incluso compartir. Como buenos bautistas, me imagino que también comían y tomaban ahí su cafecito y su pancito, ¿verdad? Comían juntos con alegría. ¿Y qué era lo importante? Sencillez de corazón. ¿Qué era sencillez de corazón? Nadie se creía más que nadie, todos eran iguales, porque todos eran viles pecadores salvados por el Señor Jesucristo. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bueno este pasaje. Usted tiene un pasaje similar, está Hechos 4, 32 a 37, que tal vez lo veremos más adelante. Ahora, si Santiago escribe esta epístola en estas circunstancias, hay una persecución, hay presión social, hay presión religiosa, hay creyentes pobres, hay creyentes ricos, ¿verdad? Es claro el porqué de la exhortación que tiene que hacer. Santiago estaba tratando con creyentes pobres y con creyentes bien acomodados o ricos, recordándoles cuál debería ser su comportamiento y actitud ante sus distintas circunstancias financieras, y recordarles que para el Señor tanto el uno como el otro eran iguales ante sus ojos. Apunte este versículo ahí en sus notas. Proverbios 22:2, Proverbios 22:2, y yo tengo lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente. Dice que el rico y el pobre tienen esto en común, que es, a ambos los hizo el Señor. Para el Señor no hay rico, para el Señor no hay pobre, ambos son iguales delante de sus ojos, ambos participan de la gracia y la bondad de nuestro buen Dios. Esa es la actitud de un creyente ante los ojos de los demás. Pero cada uno debería examinar, esto es lo que Santiago hace un énfasis, cada uno de ellos debería examinar su propia vida y actitud ante su propia posición económica a la luz de las Escrituras. Y por lo tanto, el tema de esta enseñanza se llama Cuando nuestra economía nos pone a prueba. Y esto es importantísimo que vayamos a ver. Esto me lleva a mí a dos preguntas importantes, y dos preguntas que imagino que debieron haber analizado los creyentes de su tiempo, y eran estos. ¿Cuál debería ser la actitud de los creyentes de recursos económicos limitados o en situación de pobreza? ¿Cuál debería ser la actitud? Y número dos, ¿cuál debería ser la conducta y la actitud correcta de los que poseen muchos bienes con relación a su fe? Creo que Santiago había entendido claramente cuál era el mensaje cuando habla a aquellos hermanos de humilde condición. Y cuando hablamos de humilde condición se refería a personas no de una actitud humilde, sino más bien personas con carencias económicas y circunstancias difíciles. Así que el punto número uno es los de humilde condición. ¿Cuál debería ser la actitud de estos creyentes? Qué importante aquí, versículo 9 dice que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. De la misma manera, y en la línea con el contexto,
Todo creyente, según sus circunstancias, es necesitado de 3 virtudes mencionadas en la enseñanza pasada, como dije ahora. El gozo, la paciencia y sobre todo la sabiduría son indispensables para enfrentarse a la posición económica, cualquiera sea que nos encontremos. La pregunta importante para nosotros es: ¿tenemos gozo en la pobreza? ¿Tenemos gozo en la riqueza? ¿Tenemos la suficiente paciencia en lo limitado de nuestros recursos? ¿Somos pacientes cuando creemos que el dinero también lo puede arreglar todo? Y sobre todo, ¿somos sabios en lo que Dios nos ha dado, teniendo poco o teniendo mucho? Creo que los creyentes también lo necesitan. Aquel que es pobre deberá considerar sus riquezas en Cristo y en relación con esta herencia, enfrentar la vida y las circunstancias diarias que la comen. Un creyente pobre debe acogerse a 2 aspectos importantes para salir adelante en la prueba de la carencia de bienes materiales. Y lo primero que necesita un creyente que tiene dificultades económicas es un espíritu humilde. Un espíritu humilde. ¿Por qué un espíritu humilde? Porque podemos ser tentados, hermanos, y presten mucha atención a esto. La tentación para el humilde, de humilde condición, sería una sublevación o una rebelión espiritual, es decir, un abandono de la confianza en Dios y en la gratitud de lo que tiene. Cuando usted está en circunstancias difíciles económicas, la prueba es esta: ¿quién tiene mayor peso en su corazón? ¿Las riquezas en Cristo o las riquezas de este mundo? Y saben qué, hermanos, cuando nosotros estamos en las circunstancias difíciles de nuestra vida, sale tanto lo mejor como lo peor de nosotros. Y en ese momento estos creyentes habían de ser probados. Si Santiago hace una exhortación que el hermano de humilde condición debería gloriarse en su exaltación, debería haber estado pasando que según algunos de estos creyentes estaban sufriendo tanto de sus circunstancias económicas que algunos empezaron a quejarse por su situación. Y si ellos recuerdan el operar del principio de la iglesia, incluso ya se estaba fijando qué estaba pasando con aquellos que sí tenían bienes económicos y por qué no tenían el mismo sentir que al principio. Así que el enfoque poco maduro, ponga atención a esto, y lleno de insatisfacción, puede lugar en el creyente bajo recursos una mala pasada. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos llena de emociones y actitudes incorrectas, dando lugar al diablo para trabajar en un corazón insatisfecho. Tal vez usted hoy no agarró el pancito con mantequilla, con pinto, dice Jeremy, con huevito, queso al lado, buen café, jugo de naranja, tocino. No, tal vez no comió un desayuno de luz, pero se levantó, se tomó un fresquito, un cafecito con un pedacito de pan. Gracias a Dios por eso. Pero ¿qué pasa si el creyente empieza a experimentar esta presión al no tener lo que tal vez quiere, que no es malo? El enfoque en sí mismo, el querer tener no es malo, pero cuando empieza a aplicar esta inmadurez que él tiene en su corazón y también se empieza a llenar de esta insatisfacción y empieza a cuestionarse el por qué está experimentando estas cosas. Quiero que veamos un ejemplo muy importante en el Salmo 73, así que vaya ahí. ¿Qué pasa, hermanos, cuando somos inmaduros y también insatisfechos, siempre queriendo tener más de lo que por el momento no podemos tener? A Asaf le pasó esto, porque Asaf estaba más enfocado en qué tienen los otros que en ser agradecido con lo que Dios le había dado, que para él debía ser suficiente. Y vean en el Salmo 73 lo que dice Asaf en el versículo 2 en adelante. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Según Asaf se preguntaba y decía: Señor, mírame aquí, he creído en ti, te sirvo, te busco y míreme cómo estoy. Apenas me he comido hoy seguramente un pedazo de pan. Pero mírelos a los impíos, mírelos cómo avanzan, mírelos cómo prosperan. Y yo, ¿qué te sirvo? Tú que eres el dueño de la plata, Señor. ¿Cómo estoy yo en esta situación? Yo me imagino que Satanás puede estar susurrando ahí en el oído: ¿cómo usted, que es hijo de Dios, no tiene para comer como comen los demás? Imagínense eso. Somos presa fácil por la insatisfacción y la falta de agradecimiento. Pero vean lo que dice aquí más adelante. ¿Por qué?
Miren lo que se estaba enfocando aquí el salmista. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. Imagínense un creyente desheredado, perseguido, sin recursos económicos, no tenía el buen caballito, aquel tiempo imagino que eran caballos, los que movían, buenas carretas, y seguro se preguntaba por qué yo estoy con estas congojas y estas personas sí tienen todo lo que quieren. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, hacen violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Este hombre estaba más enfocado en lo que tienen los otros que lo que tenía él en ese momento. Y muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles de pobreza, podemos ser presa fácil de este estilo de pensamiento, poco inmaduro y carente de agradecimiento. Miren lo que dice el versículo 12. Vayamos del 12 al 14. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano, dice él. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado, dice aquí, todas las mañanas. Seguramente la experiencia de este salmista lo llevó a preguntarse el porqué de haber hecho todo lo que está relacionado a la justicia y la vida íntegra delante de Dios, si al fin no vale nada. Vean lo que dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sabe qué? Me imagino el salmista pensando, ¿para qué busqué al Señor? ¿Para qué le sirvo? Si al final ellos tienen más dinero que yo. El enfoque de él estaba más en lo que el Señor le podía dar que lo que el Señor era para él mismo. Hermanos, muchas veces vivimos un estilo de vida pensando que Dios está obligado a darnos muchas cosas, cuando con solo que nos ha llevado la salvación estamos en total deuda con Él. ¿Por qué exigir más? ¿Por qué pedir más? Pero empezó a obrar la pobreza, empezó a obrar la carencia en su corazón, la inmadurez. Y sabe que, como dice Santiago capítulo 3, lo primero que salió a la luz fue la lengua. Quejarse contra Dios, quejarse del por qué a los demás le iba mejor. También de la misma manera, hermanos, en un espíritu carente de humildad puede generarse la inconformidad que dio lugar en Satanás, no estando satisfecho con lo que Dios le había dado, se llenó de orgullo y avaricia hasta el punto de rebelarse con Dios. Hermano, ¿cuál es la posición que tiene usted hoy? Tal vez usted y yo experimentemos circunstancias difíciles económicas, pero yo le quiero hacer una pregunta importante. ¿Dónde despertó usted hoy? ¿En una camita con una cobijita caliente? Gracias a Dios por eso. Ya sea una mansión, ya sea una casa humilde pequeña, gracias a Dios por eso. ¿Desayunó hoy? Espero que sí, que todos hayamos desayunado. Y si no, ahora más tarde el café. Pero si no, ahí va a estar el café también. Gracias a Dios por eso. Si hacemos lo que hizo el salmista Asaf y nos empezamos a enfocar en lo que tienen los otros, podemos experimentar un espíritu rebelde y quejarnos contra Dios cuando en realidad debemos ser agradecidos por lo que Dios nos da. Ahora, ¿cómo Dios puede operar y darle muchas cosas a una persona que tiene necesidades cuando ni siquiera es agradecido por lo poco? Así de sencillo es. Entonces Dios necesita formar en nosotros este carácter. Pero miren lo que pasó en Isaías 14. Vamos allá a la palabra de Dios. En Isaías 14, versículos 13 al 15. Satanás tenía un lugar privilegiado a la par de Dios. El querubín grande y protector. ¿Quién no quisiera tener un puesto tan excelso allá en el cielo? Isaías 14, 13 al 15. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Tú que decías, ¿en dónde? En tu corazón. Hermano, ¿qué está sembrando el enemigo en su corazón cuando hay carencia? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, ¿y qué dice? Y seré semejante al Altísimo. Hermanos, muchas veces la inconformidad de lo que Dios nos ha dado nos lleva a hacer cosas incorrectas para tener lo que no podemos tener.
Ya tenemos un lugar, ya Dios nos ha dado un lugar y una posición. Y debemos ser agradecidos donde estamos porque Dios así lo ha previsto. Y si Dios nos quiere dar más, gracias a Dios por eso. Pero ¿qué pasó en versículo 15? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, ¿sabe qué nos hace falta? Ser pobres en espíritu, un espíritu humilde. Mateo 5:3 dice claramente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Es una persona que es totalmente dependiente de Dios. Sea pobre, sea rico. Deja que Dios guíe su vida, deja que Dios determine el camino por el que debe andar, y en silencio, sin queja alguna, bendice a Dios, sea cual sea su situación. ¿Por qué? Quien se mantiene humilde y agradecido con lo que tiene, muestra una actitud correcta y dependiente de Dios, tal cual la bienaventuranza de Mateo. Un espíritu humilde se goza en lo sencillo. A un día yo venía ahí caminando en la calle y me ponía a pensar, meditando en esto, y yo decía: Señor, ¿realmente estoy agradecido con lo que tú me has dado? Porque ¿sabe qué es lo más importante, hermanos? Que la palabra primero me hable a mí y yo me pregunte a mí mismo si la palabra de Dios estaba operando en mi vida. Y yo decía en mi mente: Señor, ¿realmente soy agradecido? ¿Puedo decir realmente que tú eres mi riqueza? Mi estilo de vida, como yo me muevo, mis motivaciones, mis impulsos determinan que estoy agradecido por lo que tú me has dado. ¿Realmente lo estoy? ¿O sigo afanado persiguiendo aquellas cosas que tú todavía no has permitido que yo tenga? Hermano, usted se puede levantar mañana y Dios puede hacer así, usted puede ser millonario. Pero no lo quiere. ¿Por qué no tenemos un espíritu humilde agradecido por lo que tenemos, que yo creo que ya es suficiente? Un espíritu humilde se goza en lo sencillo, agradece por lo que tiene y se enfoca en disfrutarlo más que quejarse por no tener más. ¿Sabe qué dice primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 8? Anótese este versículo para que se lo repitan cuando la billetera esté vacía o cuando los billetes estén cortos. Primera de Timoteo 6:8 dice aquí: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gracias, Señor. Yo quisiera tener ahí, a mí me gusta Hilux. ¿Quién no quisiera tener una Toyota ahí, un carrazo del año? Me tocó un poderosísimo Jetta sencillo, pero este carro me transporta de un lado para el otro y yo digo: gracias, Señor, porque al fin lo que necesitamos es que el carro me lleve a un lugar y al otro. Pero si yo soy desagradecido, podría enfocarme mal como el salmista y decir: Señor, pero yo te sirvo, ¿por qué no un mejor carro? ¿Por qué este carro con falencias, con daños y con cosas y siempre cosas? ¿Por qué no un mejor carro? No es para ti, no eres tú el dueño del oro y la plata. No necesitamos eso. El Señor mandó a sus discípulos a pie, caminando, y ¿sabe qué les dijo? No se provean de nada, porque el obrero es digno de su salario. Y Dios estaba ya preocupado por todo. Pero ¿qué pasa si estamos diciendo: bueno, Señor, que necesito esto para empezar a hacer, o para empezar a ser mejor cristiano? Hermanos, debemos ser pacientes, sabiendo que Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Eso es importante. Y que suplirá para lo necesario, y si hay algo más que recibe, reconoce que es por gracia. Ahora imagínense estos creyentes que están en circunstancias difíciles y que de repente ven a un hermano y dice: hermano, vea, he vendido mi casa, he vendido mi carro, y aquí quiero darle la mitad de todo lo que he recogido. ¿Qué hizo ese cristiano para merecer eso? Absolutamente nada, es gracia. Desde lo pequeño hasta lo más grande es la gracia de Dios en nuestra vida, así que debemos ser agradecidos en lo pequeño o en lo mucho. Y debemos estar satisfechos por haber sido bendecidos aún sin merecerlo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él dice en Mateo 6:31: no os afanéis. Señor, pero es que tú sabes que para mañana ya no hay. Bástate cada día su propio mal. Señor, es que el otro mes, es que la siguiente semana, es que viene el año y yo necesito hacer y yo necesito ocuparme, porque es que, Señor, tú no sabes mis cargas. Tengo que pagar el recibo, tengo que pagar la comida, Señor, y tú no sabes lo que yo estoy pasando. Vea lo que dice Mateo 6:31: no os afanéis pues diciendo: ¿qué beberemos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Qué dice? Sabe. Él sabe
Él sabe lo que usted necesita. Él lo sabe, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué importante, podríamos seguir leyendo 33 y 34, pero lo importante es que Dios lo sabe. Pero también, hermanos, una persona de espíritu humilde es lo suficientemente sabio para administrar sus recursos y para sacar de ellos el máximo provecho. Mire lo que dice Proverbios 13:23. Vaya ahí a Proverbios 13:23. El barbecho o el campo de los pobres, dice, en el barbecho, en el campo de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Estamos desesperados corriendo para tener lo que el mundo tiene. Necesito el nuevo iPhone, el iPhone 16, pasan 3 meses, ya sale el 17. Y necesito ahora el 17, y necesito el reloj, y necesito esto, y ahora que la nueva moda es andar así, andar allá, y corremos y nos afanamos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces agarramos todos nuestros recursos y los invertimos en el lugar incorrecto y luego tenemos otras carencias. ¿Por qué? Porque en el barbecho del pobre, en el campo de los pobres hay mucho pan, pero más se pierde por falta de juicio. Buena administración. Hay cosas importantes que hay aquí que tenemos que entender. Gozo, paciencia y sabiduría ante estas cosas, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente punto, que esto es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver aquí que además de un espíritu humilde, otra cosa a la que nos tenemos que aferrar en nuestras dificultades económicas es en nuestra futura o en su futura gloriosa exaltación. Qué importante esto. La pregunta es, ¿cómo puede un creyente encontrar toda satisfacción en Dios si no tiene un conocimiento y enfoque correcto en lo que se le ha prometido? Si nosotros no venimos a la palabra de Dios y vemos las grandes promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, no en esta tierra, sino allá en la gloria, si no conocemos esto, simplemente vivimos una vida enfocada, mire, aquí en este plano, en la tierra, preocupados por las cosas de la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que nos ha prometido el Señor? Mírelo muy bien. Número 1, somos coherederos con Cristo. Usted sabe que Cristo es el dueño de todo. Usted quisiera ir a la playa, Cristo es el dueño de la playa. Usted quisiera ir allá a España, a París, que no quiere ir a Torre Eiffel. Bueno, el Señor es dueño de todas estas cosas. El Señor es dueño de lo que está en el mundo, incluso de lo que está en el universo. Y Dios, en el momento que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos hace coherederos con Cristo. Es decir, todas las bendiciones, toda la riqueza, toda la abundancia de Cristo será compartida con nosotros, sus hijos. ¡Qué lindo! ¿Cómo yo represento esto? Es como que usted tenga un hermano que sea multimillonario, que tiene fincas, que tiene carros, y que ese hermano diga, mire hermano, cuando usted quiera vaya a la finca, cuando usted quiera agarre el carro, lo que usted necesite, que es mío, también es suyo, agárrelo. Es la misma forma. Cristo es el dueño de todo, nosotros somos sus hermanos, somos coherederos con Él, y todo lo que Dios le ha dado a Cristo, también nos ha dado para que gocemos juntamente con Él. Pero hermanos, para eso necesitamos saberlo. Romanos 8, 16 al 18, es este pasaje. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es muy importante, porque para ser coherederos necesitamos primero ser hijos. Y el Espíritu nos confronta y nos dice, usted es un hijo de Dios, o el Espíritu más bien nos está diciendo, usted no es un hijo de Dios y necesita recibir a Cristo ahora. Eso es importante. Y si hijos, también herederos. Yo creo que la parte de la herencia es la parte más bella que podemos mencionar. Qué lindo saber que todo lo que tiene Cristo también es para mí. Yo me gozo en eso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 17. Si es una condicional, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos creyentes tenían que ver y decir, Señor, por causa de tu nombre, por nuestra fe en Jesucristo, somos rechazados, somos perseguidos, estamos en pobreza, pero padecemos juntamente contigo y contigo seremos glorificados. Gracias Dios, porque estoy dispuesto a sufrir en tu nombre, por tu nombre. Cuando el creyente tiene ese concepto claro, también va a participar de la herencia con Cristo Jesús en el tiempo futuro. También es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Efesios 1:3. Recordemos, Satanás perdió su posición privilegiada en el cielo, nos ha sido otorgada a nosotros. Él quiere exactamente lo mismo. Un creyente que se queja, un creyente con una actitud inhumilde, un creyente desagradecido, y nos susurrará constantemente en el oído por qué pasamos lo que pasamos.
nosotros no somos de este mundo. Nuestra riqueza, nuestra gloria no está en el mundo, está con Cristo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente conservarlo en el corazón. Y aún en la pobreza yo puedo decir, Señor, este pedazo de pan, gracias. Pero no se va a comparar a lo que tú me vas a dar allá en la gloria contigo. Por el momento estoy dispuesto. Gracias, Dios. También tiene, punto número 3, una morada segura y más bella en los cielos. No se preocupe tanto por su casita aquí, si está muy bella, si no está muy bella. Ya va a haber lugares que yo le aseguro que ni por su mente se pueden cruzar. Él ha preparado un lugar para nosotros. Hermano, no estaremos flotando ahí en el cielo con unas alitas, convertidos en bebés, con una arpita y tocando ahí. No, no es así. Hay grandes riquezas con Cristo. Pero hermanos, necesitamos fe para entender esto. Promesas de cosas que nunca ha imaginado ni visto. 1 Corintios 2:9. Así dice la palabra de Dios, importante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Y esas cosas se disfrutan desde ya, hermanos. Y muy importante, y punto número 5, la promesa de un cuerpo nuevo y sin pecado. Qué lindo ese día. Yo no sé ustedes, pero qué desgracia a nosotros los creyentes seguir luchando con nuestra vida de pecado. No somos perfectos, somos imperfectos, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, hay una inconformidad por el pecado. O usted se levantó y dijo, qué lindo hoy hacer 4 pecados bien aplicados. No. Cuando el creyente peca, siente una carga y anhela que el glorioso día en que ya no haya más pecado llegue para él. Eso también es una promesa para nosotros. Aunque hay carencias, aunque hay debilidades, aunque hay angustia y aunque hay pecado, nos enfocamos en lo porvenir. Aquí dice Pablo, 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué glorioso ese día, hermanos. Si usted ahí anda malito de una rodilla, tranquilo, allá le van a dar rodillas nuevas. Si es como yo, que es medio feo, allá va a ser un poquito más bonito, porque ya no va a estar tan feo, o la gente no lo va a ver feo. Sí, exactamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice aquí, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no más muerte. Gloria a Dios por eso. Y nosotros seremos transformados. Qué importante, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, si yo tengo este enfoque claro, ¿qué importa lo que está en este mundo? ¿Qué importa lo que hay aquí? Hermanos, si yo voy a la Biblia, veo a los grandes hombres de Dios sufriendo por Dios. Si yo veo a los apóstoles, los veo sufriendo por Dios. Pablo, pudiendo ser un hombre pudiente, él prefirió tomar todo como pérdida por un enfoque claro. Él sabía sus riquezas en Cristo y quién era ahora en Cristo. Pero si no tenemos esta actitud, estamos en peligro de nuestras circunstancias difíciles económicamente, caer en el pecado de ser mal agradecidos y rebelarnos contra Dios y quejarnos contra Dios. No quiero que se me pase esto, vamos a ir ahí al Salmo 73. Y quiero hablarle de la importancia, hermano, de por qué un creyente también tiene que venir a la iglesia. Vaya ahí al Salmo 73, versículo 17. Esto aquí no está en las notas, pero quiero ponérselo porque es importante. ¿Qué produjo un cambio de pensamiento en Asaf? ¿Qué fue? Mire lo que dice el Salmo 17. Él dijo, por poco resbalan mis pies hasta ver la prosperidad de los impíos, se llenó de cargas en su corazón, en su mente, de mala actitud, de falta de agradecimiento. Pero mire lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando ¿en dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero ¿saben qué? Me llama más la atención el versículo 22. Mire la humildad de Asaf, mire lo que dice en el 22. Tan torpe era yo. Más de uno de nosotros dice, ay, que yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio, yo soy mejor que todos. Yo no estaba equivocado, yo no me equivoco. No, él dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando yo vengo a la congregación de los hermanos, cuando yo me junto con personas que me van a predicar la palabra de Dios, hay una palabra que va a soltar en ese momento y va a producir en mí corrección de pensamiento. Porque necesitamos ser renovados. Y entonces cuando vamos también y servimos a Dios, vivimos para la gloria de Dios, entonces entendemos lo que mucha gente sufre. Una vez en una visitación en una iglesia, fuimos a visitar a una señora que vivía como en un sótano.
Las gradas eran de hierro y usted le daba un pie y uno se caía a medio lado, hermano, estoy mintiendo. Y usted se metía, yo tenía una sala y un cuarto donde vivían como 5. Y a la parte de arriba donde había una señora, se orinaba un perro y los orines caían abajo. ¿Sabe cómo yo salí de ahí? Diciéndole a Dios, gracias porque yo soy millonario, porque tengo mucho, Dios. Pero eso conmueve nuestro corazón también por ayudar a los necesitados. Dios obró, Dios operó y Dios sacó a esa familia ahí. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, ¿cuánto nos falta por ser agradecidos? Nos levantamos y decimos, es que es este carro, es que esta casa, es que no comemos bien. ¿Qué está pasando, hermanos? Estos creyentes sufren exactamente lo mismo. ¿Saben qué? Déjenme decir una cita de John MacArthur. Aún así dice, el creyente pudiera tener hambre, pero tiene el pan de vida. Pudiera tener sed, pero tiene el agua de vida. Pudiera ser pobre, pero tiene las riquezas eternas. Los hombres pueden rechazarlo, pero Dios lo ha recibido por la eternidad. Mis riquezas están en Dios. Y realmente necesito ser agradecido con eso, porque Dios, tener a Dios es tenerlo todo. Y no tener a Dios es no tener nada, aunque usted sea millonario. Las riquezas del creyente no se encuentran en las posesiones materiales, y esto es muy importante, de esta tierra, sino en las riquezas inagotables de su Salvador, en su persona, fuente de toda gracia y todo bien, porque todo perfecto desciende del Padre de las luces. Dios, gracias, hoy estoy respirando, tengo vida, tengo lo que necesito, te conozco, sé que si perezco en esta tierra estaré delante de su presencia, tengo todo lo que ocupo, no necesito más. Y si me hace falta, puedo pedir, Él me escuchará, Él operará, Él orará y me dará que comer. Y si no tengo, de igual manera, el nombre de Dios se ha glorificado, porque yo sé en quién he creído. Eso es importante. Qué bonito buscar a Dios, seguir a Dios, amar a Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas están mal, ahí se va a probar si realmente amamos a Dios o amamos lo que Dios nos puede dar. Y eso es muy importante. Punto número 2, los de abundante condición. Ahí Santiago hace un pero. Vamos a Santiago, vuelta a Santiago capítulo 1, y ahí Santiago hace un pero muy importante. Dice, pero, versículo 10, el que es rico. ¿Qué tiene que hacer el creyente que es rico? Porque aquí, recuerde, dice el hermano, está hablando de creyentes, pero el hermano que es rico, ¿en qué debe gloriarse? En su humillación. El creyente que es pobre se gloria en su exaltación porque sabe todo lo que tiene en Cristo, pero aquel que tiene muchas riquezas debería gloriarse en su humillación. ¿Cuál es la humillación del rico? Que él es como usted y como yo, es polvo y ha de morir algún día. Esa es su humillación. Por más que acumule, por más que haga, tarde que temprano, todo lo va a dejar aquí botado. Simplemente lo dejará todo aquí botado, porque él, dice aquí versículo 10, pasará como la flor de la hierba. Versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Salados los que son bonitos, también se hagan feos. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabe cuál es ahora el punto importante? ¿Cuál debería ser la actitud de una persona que tiene riquezas? ¿Cuál debería ser la actitud? Tiene que entender punto número 1, ¿ok? La realidad de la brevedad de la vida. Tiene que entender que la vida es breve. Yo podría preguntarle a los mayores, ahorita, ¿hace cuándo usted tenía 10 años? ¿Sabe qué podríamos decir todos nosotros o don Carlos? En un abrir y cerrar de ojos. Hace un rato. Yo me acuerdo cuando tenía 18 y ya 33. Y yo sé que así la vida nos pasa. En un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, y ya a los 50 ya sabemos que vamos llegando ahí al declive, ya tenemos que ir parando. Ya a los 60 estamos agradecidos. Si usted llega a 70, 80 años, gloria a Dios. Porque muy difícilmente se irá para arriba. Santiago, hermanos, hace un drástico cambio y muy enfático en su exhortación a los que tenían muchas posesiones. Si la carencia del pobre le hacía estar bajo de ánimo y estar en un estado de apatía y tristeza por la falta de recursos, y se le anima a poner sus ojos en las riquezas que posee en Cristo, al rico se le manda abandonar toda clase de dependencia en las cosas materiales que son pasajeras. Todas las cosas son pasajeras. Así que la idea es que entendamos la brevedad de la vida. Evidentemente Santiago enfatizó primero la fragilidad de la vida.
Tú que eres rico, pronto has de morir. Eres polvo y al polvo volverás. Todo hombre es como la hierba, haciendo alusión a Isaías. Santiago exhorta a estos creyentes que conocían bien la ley a un análisis de la brevedad de la vida y los lleva ahí a Isaías 40, versículos 6 al 7. Isaías 40, versículos 6 al 7. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y es que a voces podría darse a entender como a gritos, para que todos lo oigan. Es que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros somos pasajeros. ¿Por qué enfocarnos desmedidamente en las riquezas? Ahora, vamos un momento ahí a Lucas, para dar un mayor desarrollo. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, porque yo creo que Santiago deja muy en claro este concepto en la exposición de la parábola del rico y el insensato. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Iba a ponerlo solo desde el inicio de la parábola, Lucas 12, versículo 13 en adelante, pero me puse a pensar por un momento en el versículo 13, porque muchas veces tenemos un pensamiento acerca de Jesús y nos acercamos a Jesús por distintas motivaciones incorrectas, definitivamente. Este hombre ve a Jesús, lo considera maestro, ve que todo el mundo le tiene respeto y entonces tiene una disputa con su hermano. Y le dice aquí en el versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, tú tienes autoridad, lo que tú dices la gente lo hace, y me imagino que seguramente el hermano debe estar por ahí, eso es una conjetura, ¿verdad? Maestro, di a mi hermano, seguro lo tenía que ir a la hermano, venga para que vayamos a escuchar al maestro, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, que nos dejó papá. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Sabe qué? Yo le digo, si usted me viene a buscar a mí para usted tener algún beneficio económico, está buscando en el lugar equivocado. Yo no vine para hacer ricos a la gente en dinero, yo vine para hacer gente ricos en espiritualidad, para que ellos tengan una riqueza que este mundo no puede comprender. Versículo 15, le digo, mirad y guardaos de qué? De toda avaricia. Hay gente que vive toda su vida pensando cómo hace más plata. Más y más y más plata, guarda. ¿Y para quién quedará ese dinero? El libro de Proverbios dice que al final lo disfrutan los impíos. Porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Y ese es el problema con el rico. Diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Tengo tanto, Dios. Tanto. No le vaya a pasar como a mí, que decía que todo era bendición de Dios, que aunque procedía de mal. Tenga cuidado con eso. Muchas veces la maldición de algunos es tener mucho. Y dijo esto, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Necesito guardar más para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, los demás que importan. Voy aquí. Y diré a mi alma, qué torpe, ¿verdad? Qué tonto, aquel que puede pensar que las riquezas pueden satisfacer el alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él pensó que seguro vivía 2000 años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero mira lo que dijo Dios, versículo 20. Necio, tonto, sería una traducción. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El pobre llorando porque no tiene y tiene todo en Cristo. Y el que tiene mucho se cree mucho porque no necesita a Dios, cuando en realidad si no tiene a Dios, no tiene nada. Un espíritu humilde creo que es necesario para ambos. La comparación de Santiago con la hierba no se refiere en absoluto a las riquezas, hermanos. El problema no está en las cosas, el problema está en nosotros, sino más bien a la breve temporalidad del hombre. El mayor de los problemas al que se enfrenta es a la avaricia.
por lo que también está expuesto a muchos peligros y se le llama el autoanálisis. 3 cosas, yo espero que las pueda ver bien ahí. Punto número A, ¿qué puede pasar en el corazón del que tiene mucho, aquel que está expuesto o que quiere alcanzar mucho? Puede llegar a enfocar su vida más en los deleites temporales que en lo eterno. Más preocupado por el mundo y los deleites que en lo eterno. Puede vivir una vida enfocada en hacer dinero. Más plata, más plata, más plata, más plata, más plata, porque seguro mañana falta. Y aunque tiene el granero lleno, necesita hacerlo más grande porque seguro mañana falta, porque Dios no sabe de qué él tiene necesidad. Y punto número 3, se puede volver un idólatra. Porque dice Colosenses que la avaricia es idolatría. Así que pueden correr este riesgo y adquirir una actitud avariciosa. Lo más peligroso, hermanos, es que al final estas cosas podrían ocupar el lugar de Dios en el corazón del creyente. Y lo he visto con mis propios ojos. Personas afanadas corriendo por adquirir posesiones y dinero, aunque dicen ser cristianos y Dios de lado. Qué extraño que muchos creyentes tienen para los deleites del mundo, pero con las cosas de Dios se quedan. Qué extraño. Qué extraño que hay para pasear, qué extraño que hay para comprar, pero qué extraño que no hay para ir a la iglesia, qué extraño que no hay para apoyar la iglesia, qué extraño que no hay para las cosas de Dios, porque las riquezas han ocupado lugar en su corazón, en lugar de Dios, amando así más el dinero que a Dios, porque Dios, no te metas con mi dinero, no te metas con mis cosas. Primera Timoteo 6, 9 al 10, ¿sabe cuál es el asunto, hermanos? El problema no es el dinero, el problema es generar en nosotros un amor al dinero. Dice aquí, 1 Timoteo 6, 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Un pastor decía, y no malinterpreten, ¿verdad? Pero si Dios no es el dueño de tu billetera, no es el dueño de tu corazón. Y no estamos hablando de darle la plata a los pastores. Estamos hablando de que si a Dios no tiene ninguna inferencia en tu economía, tampoco lo tiene en tu vida. ¿Cómo administras tu dinero? Si realmente crees que eres como la hierba, como el polvo que pasa, ¿dónde inviertes tus recursos? Y tal vez no vamos a hacer como los creyentes de Hechos, porque ahora todo el mundo va a entregar la casa y la va a traer aquí. No vamos a hacer así. Pero vamos a decir, Señor, mire, esto es lo que tengo. Quiero disponer una parte de eso para tu gloria, para la predicación del Evangelio, para que los hermanos estén bien en la iglesia, para esto, para aquello, para lo otro, que sea relacionado para tu gloria. Dice aquí, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una vez un hermano dijo, oren por mí para tener un carro, necesito un carrito. Y todo lo que yo tengo es del Señor, así que si yo me da carro es de Él. Entonces el hermano compra el carro y el pastor vacilando lo pone a prueba y le dice, hermano, es que en la iglesia vamos a hacer una reparación. ¿Usted cree que me podría llevar unos saquitos de cemento ahí en la cajuela del carro? No, hermano, Dios guarde, no es que el carro se va a dañar. ¿Cómo voy a echar ahí unos sacos de pero no era que eso era del Señor? Hermano, muchas veces somos probados con estas cosas. Lo que yo tengo realmente es del Señor, lo pongo a disposición de Él. Mateo 6:24 dice aquí muy claramente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, dice aquí, y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra servir es como un esclavo. ¿De quién es usted esclavo? ¿O del Señor o de las riquezas de este siglo? La insatisfacción de las cosas materiales, hermanos. Déjenme decir una cosa. Así como la vida es breve, las cosas materiales también lo son. Porque lo que usted le duele la vida es lo que usted va a disfrutar, lo que usted tiene. Aquel carro que usted pulió tanto, aquella casa que usted tanto cuidó, y no decimos que la descuide, pero en lo que usted se enfocó más que en las cosas de Dios, cuando usted muera, te voy a disfrutarlas, ahí se va a acabar. No hay gozo, presta atención a esto, del Señor, que se compare con el placer que proporcionan las riquezas. El hombre podría gastar una fortuna y viajar por el mundo y complacer todos sus deseos en lo efímero, en lo temporal de este mundo, y aún así sentirse vacío. No hay dinero que compre o que llene el vacío que hay en nuestro corazón, que solo puede llenar Dios.
El dinero, dicen algunos, lo compra todo. Hermano, déjenme decirle que el dinero no compra la salud. Algunos desearían gastar todo lo que tienen para mejorar su situación física, su situación de salud. No pueden comprarlo con dinero. El dinero es incapaz de comprar una buena familia. Tenga toda la plata que usted quiera, que una buena esposa no se la compra con dinero, ni unos buenos hijos se lo compra con dinero, ni un buen esposo se lo compra con dinero, ni el amor, ni el calor de una familia se la compra con dinero. El dinero no produce consuelo cuando se experimenta una pérdida. No hay dinero que pueda resucitar al muerto. No lo hay. El dinero no puede comprar la paz mental o aliviar el dolor. No lo puede. He visto millonarios tomando decisiones para suicidarse. El dinero no compra su paz mental. El dinero, hermanos, no puede comprar los amigos. No compra los amigos. El gozo del rico está en usar sus bienes para la gloria de Dios y para el bien de su prójimo. Proverbios 19:17. Qué lindo este pasaje. Guárdelo ahí en su Biblia, ráyelo en su Biblia, para que cuando usted tenga un poquito, como la viuda que tenía un poquito de aceite, nada más un poquito de harina, recuerde a los otros. Mire, imagínese usted prestándole a Dios. ¿Cómo es eso posible? Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. El que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Usted sabe, Dios, nosotros estamos en deuda con Él, y sin embargo Dios sigue siendo bueno, dándonos aún más de lo que usted y yo merecemos. Comparta de lo que usted tiene. Dé a otros como usted comería. Haga a otros como usted quisiera que le hagan a usted. Ese es el bien correcto. ¿Sabe qué? El gozo del rico está en usar sus bienes para la gloria de Dios y para el bien de su prójimo. Es paciente en lo que no puede manejar. Y recuerda que primero depende de Dios antes que de sus riquezas. Y es sabio, ¿por qué? Porque usa esa sabiduría para el manejo de sus bienes. Igualmente, 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17 al 18. Miren lo que dice Dios en cuanto a los ricos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que dice que ¿qué? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Rico, si se enfoca en lo que está en esta tierra, mejor enfóquese en lo que está en el cielo, que perdurará para siempre. Santiago fue muy claro con ambos: la riqueza no puede acercar a nadie más a Dios, ni la pobreza lo mantiene lejos. Por razón del tiempo, hermanos, quiero que veamos estos puntos ahí brevemente. ¿Cuál es el concepto verdadero de riqueza? En primer lugar es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando yo vivo una vida para la gloria de Dios, yo realmente soy rico. Cuando estoy contento con lo que Dios me ha dado, yo realmente soy rico. Si volvemos un poco al principio y recordamos cómo eran los creyentes a los inicios de la iglesia, Santiago tenía claro cuál era la imagen que quería proyectar a los destinatarios de su carta. Una iglesia que sin importancia en su condición social, que los ricos compartían con los que tenían necesidad, se desprendían de sus bienes para bendecir a los pobres y los que estaban sin nada. Esto, como decía Pablo a Timoteo, producía contentamiento, ya que era el fruto visible de la piedad, y en esto había gran ganancia. Hoy tenemos cristianos de redes sociales, cristianos de WhatsApp, que en sus estados y en su Facebook suben imágenes y publicaciones y temas y términos bíblicos que no viven. Necesitamos vivir más para la gloria de Dios en carne, no solamente de mente. También ricos en buenas obras, como vimos ahora. Los creyentes no solo debían ser cristianos, los creyentes no solo decían ser cristianos, sino que se comportaban como tales. Ya que viendo a Cristo, que siendo rico, dice 2 Corintios 8:9, se hizo pobre por amor a los perdidos, como ellos no debían también darse por los más necesitados. No hay ricos ni hay pobres para el Señor, todos somos iguales. Hermano, vaya ahí a Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1,
Ageo, capítulo 1, versículo 4 al 7. Ahí se da cuenta uno si lee o no lee la Biblia y dice, ¿dónde está ese señor? Tristemente, hoy muchos creyentes son capaces de invertir la mayoría de sus recursos en las cosas que perecen, pero mezquinos y tacaños con las cosas espirituales, incluso cuando se trata de invertir en lo espiritual para ellos mismos. Oiga usted, son cuidadosos con los de sus propias casas, pero descuidados y desinteresados en la de Dios. Dice Ageo, capítulo 1, versículo 4 al 7. Es para vosotros tiempo, dice aquí, para vosotros de habitar en vuestras casas apersonadas, y esta casa está desierta. ¿Sabe qué estaba pasando con el pueblo? Estaban más enfocados en ellos mismos, en sus casas, en sus bienes, y lo de Dios que importa. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sabe qué le dijo Dios? Analícense, porque ¿sabes qué? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Invierta en todo lo que está esta tierra. Está echando como en una canasta agua. Se va a filtrar, porque tarde que temprano usted ha de morir y todas estas cosas aquí se quedarán. Hermanos, creo que es importante nosotros poner la mirada en las cosas de arriba. Hebreos 11, 24 al 27. Mire lo que hizo Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, le dice la palabra de Dios, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo que por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, no aquí, allá. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo quiero ser como Moisés, que mi mirada esté en lo eterno. ¿Sabe qué, hermanos? Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero mientras permanezcamos en ella, siembremos en el campo del reino, para en el día futuro recoger los grandes tesoros en el cielo, almas que yacen en el cielo, por el esfuerzo de una vida piadosa en la tierra. ¿En eso está invirtiendo usted? Somos extranjeros y peregrinos, siempre para el reino, para que en el día futuro recoja los grandes tesoros en el cielo. ¿Cuáles son? Seguro la gente se imagina grandes riquezas. No, son almas que yacen en el cielo por el esfuerzo de una vida piadosa en esta tierra. No diga ser cristiano y no viva como cristiano, una vida entrega, una vida piadosa, sudando, sufriendo por el evangelio, rechazando los placeres temporales de esta tierra, mientras con los pies calzados, con el apresto, con la diligencia, con el apuro por el evangelio, lleve el pan a otros que le dio vida a usted cuando usted estaba muerto. Porque como dijo Charles Spurgeon, el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan, y el pan de vida se llama Cristo. ¿Tiene usted hambre? Cristo lo puede saciar. Recalcando que los creyentes no son superiores a aquellos que evangelizan, ya que para Dios no hay rico ni pobre. Ambos son mendigos necesitados de la gracia de Dios. Hermanos, para terminar, me gustaría poder que vayamos ahí a Proverbios 37 al 9, y me gustaría terminar con una frase de Adrián Rogers. Vaya ahí a Proverbios 30 del 7 al 9. 30 del 7 al 9. Yo creo que esta debería ser la actitud de todo creyente, el pobre o el rico. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Proverbios 37 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario.
No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, seamos agradecidos por lo que tenemos. Si no tenemos riquezas, y si tenemos riquezas, que nuestras esperanzas estén en Dios. Mire lo que dijo Adrian Roger, y con esto termino. Si usted no conoce personalmente, intimidad, si usted no conoce personalmente a Jesucristo, aunque sea sabio, es ignorante. Aunque sea fuerte, es débil. Y aunque sea millonario, es totalmente pobre. Usted necesita al Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros ojos, nuestras cabezas, y cerrar nuestros ojos. Me gustaría hacerle una pregunta muy importante en esta mañana para ir cerrando. ¿Tiene usted alguna carencia económica? Si usted tiene al Señor Jesucristo, usted ya es lo suficientemente millonario, tiene todo lo que necesita. Tal vez ha sido desagradecido, tal vez se ha quejado. Bueno, es tiempo de pedirle perdón a Dios por eso. Pero la pregunta más importante, ¿tiene usted al Señor Jesucristo o no ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador personal? Usted lo necesita. Y número 2, si usted tiene recursos económicos, úselos para la gloria de Dios. No estoy diciendo que se despoje todo lo que tiene para otros, sino que con corazón dispuesto, lo que tiene, úselo para la gloria de Dios, para bien de usted mismo y para bien de los demás. Quédese ahí con sus ojitos cerrados, su cabeza inclinada, pastor.